Bien, como toda conferencia de prensa tiene una dinámica, en este caso la idea es que nosotros simplemente levantemos la mano, pero al preguntar lo vamos a hacer justamente teniendo en cuenta dos cosas. Primero, el marco de este encuentro, que es hablar sobre derecho a la identidad y hablar de espacios de la memoria. Y luego presentarnos, obviamente. Cada uno de nosotros creemos es un medio de la comunicación en sí mismo, por lo tanto es importante dar la cara, decir soy tal y quiero preguntar tal. María Domínguez, por estos días, luego de una lucha de más de 30 años, ha logrado que se reconociera la nieta número 117. Esto es un logro de la democracia. Está acá con nosotros para hablar del derecho a la identidad. Mi compañero Cristian Bacín, hace no menos de un mes, si no me equivoco, nuestra provincia pudo por fin contar con un espacio de la memoria y el departamento 2 de inteligencia, mal famoso D2, pasó a estar en manos del Ministerio de Desarrollo Social, en manos de las organizaciones de derechos humanos de nuestra provincia. Creo que también es para festejar y se merece un fuerte aplauso. Abro la ronda de preguntas, si les parece. Esto es una conferencia de prensa abierta. Están asustados. Están asustados. ¿Quién tira? ¿Qué pasa? Ahí está. Empieza Romina. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Romina Augusto y mi pregunta va dirigida hacia usted, María. ¿Cómo era su vida hace más de 30 años atrás? El cotidiano, antes de que su hijo lamentablemente fuera secuestrado. Y bueno, mi vida era como las mujeres de esa época, metida en la casa, en la cocina. Cuando yo era soltera trabajé hasta que me casé en el comercio, y bueno, ya una vez que me casé ya no seguí trabajando, estaba en la casa nomás, siempre pensando en los hijos, trabajando para que ellos fueran más que uno, porque en mi época desgraciadamente la mayoría éramos desgraciadamente o por bien no sé, la mayoría éramos familias numerosas, había mucha pobreza, así que uno terminaba, la que podía terminar sexto grado y tenía que salir a trabajar para ayudar a criar a los hermanos más chicos, y esa fue mi vida hasta que me casé. Después me casé y seguí con la misma, metí en la cocina, siempre tratando de llegar a fin de mes con el sueldo, porque nunca alcanzó para siempre fue así la vida del pobre. Ahora se quejan mucho, pero siempre ha sido así. Nunca los sueldos han servido como para, ni siquiera para hacerse una casa, porque uno en esa época, para poder tener una casita más o menos, tenía que privarse de muchas cosas, porque era muy difícil también. Y uno empezaba de cero, con un ranchito primero, y después de a poquito lo iba haciendo. Y así, esa es la vida que pasé, que viví hasta que mis hijos ya se hicieron más grandes, cada uno tomó hizo lo que debía hacer. El mayor, que yo tuve 2 varones nomás, el mayor primero trabajó en publicidad cuando era jovencito. Bueno, después le tocó el servicio militar, estuvo 2 años bajo bandera en la Marina, y a mi hijo Walter, que está secuestrado junto con su esposa Gladys,
También hizo el secundario acá en la escuela Martín Zapata, lo hizo de noche porque trabajaba a mediodía o todo el día cuando podía, y después desgraciadamente se le ocurrió estudiar arquitectura porque ella viene de familia de constructores. Entonces entró a la Facultad de Mendoza, que él trabajaba para pagarse su estudio, y ahí fue la desgracia, digo yo, porque claro, eran chicos pobres que querían estudiar, querían progresar, pero esa facultad es muy elitista y sigue siendo. Entonces tuvieron la mala idea con el compañero de él de militancia, porque militaban, sí, después ya cuando empezó el secundario, en la facultad, porque antes no, antes era un pibe común que le gustaba ir a los bailes, juntarse con los amigos y nada más, pero ya después empezó la facultad y empezó a cambiar su forma de pensar, su forma de ser, ya hablaba más de la pobreza, de lo que estaba pasando, es lo que se hablaba en esa época, los jóvenes de los 70. Ellos empezaron a luchar pensando que podrían reformar como yo llamaba, el sistema estaba podrido y había que cambiarlo. Eso era lo que decían. Pero uno, claro, yo lo escuchaba y decía, bueno, son jóvenes, ahora ya se les va a pasar. Pero la verdad que no se les pasó, porque él y la esposa también cada vez estaban más convencidos de que todo estaba mal y había que luchar para cambiar el sistema de vida en la gente, porque tenemos, gracias a Dios, tenemos un país muy rico y muy hermoso, nada más que muy mal gobernado. Desgraciadamente han habido muchas dictaduras en este país y ya sabemos de dónde vinieron. Eso no es que lo inventaron los argentinos, porque desgraciadamente todo estaba digitado desde el gobierno del norte, que son toda la vida han tenido los presidentes más terroristas del mundo y siguen queriendo ser dueños del mundo. Ahora estamos viendo lo que está pasando en Europa, cómo destrozan los países, es algo, y yo no sé cómo nadie los puede frenar. Y acá en Latinoamérica hicieron el desastre también, porque en Chile, mire la dictadura que hubo con Pinochet, y todo fue ayudado porque tuvo un buen gobierno como con el doctor Allende, y sin embargo mire lo que hicieron para sacarlo. Y eso todo es digitado desde el norte. Y acá empezaron con la política nefasta de Martínez de Hoz, que también esa era mandada de allá, y toda esta juventud estaba en contra de esa política, porque ellos decían de que iba a llegar el día que no íbamos a tener ni para comer con esa política, y tuvieron razón. Y bueno, y eso pues se ve que les costó la vida. Y ahí empezó la Vía Crucis, la madrugada del 9 de diciembre de 1977. Nos enteramos porque yo alquilaba una casita en Godoy Cruz. A la mañana era un día, la madrugada de un viernes, y en la mañana ahí nos enteramos lo que había pasado. Uno no entendía nada, no sabía qué hacer, no sabía dónde ir. Y bueno, empezamos presentando habeas corpus, todo era al divino botón, como dicen. Nadie contestaba nada, esas personas habían desaparecido, se habían ido a la estratosfera, como decía uno que yo sé, pero y bueno, y tuvimos que andar, fui a Buenos Aires lo primero que hizo, porque yo creía que acá era la única que le había pasado. Entonces me dijeron que había que ir a Buenos Aires, al Ministerio del Interior, que a lo mejor ahí, y como pude sola me tuve que ir, porque en mi casa habíamos quedado mi marido y yo nada más, porque mi otro hijo también se tuvo que esconder.
y allá nada, se te burlaban en todos lados, tanto en los arzobispados como en iglesias, como en el Ministerio del Interior. No vaya señora, ya va a aparecer, si se tiene que haber ido con alguna o se tiene que haber ido con alguna, esa es la respuesta que le daban a uno. Y bueno, y me volví en la iglesia Estela Maris y me atendió Monseñor Gracelli y me dijo de que no me preocupara porque a las embarazadas las trataban muy bien, y esa fue la única respuesta que me dio. Como acá en Mendoza, Monseñor Maresma nos dijo de que no gastáramos pólvora en Chimango. Así que mire si habrán sido cómplices también la parte eclesiástica. Y bueno, y tuvimos que empezar a pensar cómo podíamos hacer para poder saber algún día algo de nuestros hijos. Los primeros 8, 10 años fueron años de más, teníamos por lo menos un poco de esperanza, porque así como muchos chicos han estado presos 6, 7, 8 años, torturados y todo, pero pudieron liberarlos, uno pensaba lo mismo iba a pasar con los hijos nuestros, pero ya cuando pasaron muchos años ya nos dimos cuenta de que no. Y bueno, y empezamos a enterarnos, porque en ese tiempo no había teléfono, no había celular, era todo muy difícil. Entonces una de las madres que tenía el hijo preso en Buenos Aires viajaba, y una hija desaparecida viajaba mucho a Buenos Aires, y ella nos iba trayendo la noticia de lo que estaban haciendo las madres allá, y ahí empezamos nosotros también a enterarnos y hacíamos más o menos lo mismo acá. Primero nos reuníamos en una iglesia en Godoy Cruz, que era un sacerdote que tenía un poco de sensibilidad y nos prestaba un salón. Ahí alcanzamos a estar 2 años nada más, porque las damas de la Acción Católica, cuando se enteraron que quiénes éramos nosotras, le reprocharon al sacerdote de que por qué tenía reunidas, por qué dejaba que se reunieran ahí las madres de los terroristas, porque nos llamaban terroristas, y a nosotros las madres de los terroristas. Y bueno, y es así, y hasta el día de hoy no hemos parado y no vamos a parar, y esto nunca se tiene que olvidar, y tenemos que seguir por los jóvenes y por nuestro país. Tenemos que luchar entre todos para no perder lo que se ha conseguido también en esos 12 años, porque nosotros también lo que tenemos que estar muy agradecidas a partir del 2003, que gracias a nuestro querido Néstor, que fue el que nos dio no una, las 2 manos, y no solamente a nosotros, sino que también ayudó bastante al país, aunque algunos los nieguen. Pero la verdad que yo, con los años que tengo, nunca he visto el país como está tan hermoso, porque no han dejado lugar sin tocar y sin mejorar, que eso tenemos que estar muy agradecidos. Tenemos un país hermosísimo, un país rico, nada más que muy mal gobernado durante muchas décadas. Vamos a hacer respuestas cortas así, porque hay muchos compañeros que vienen a verte y quieren preguntarte, y creo que cada uno tiene una duda adentro que quiere comentarla con vos. Entonces, respuestas cortas y muchas preguntas. Bueno, no sé si he contestado bien, pero yo no soy muy didáctica. Ahora, después de vieja, estoy viniendo a las universidades, pero antes no. Una pregunta. Usted y todas las madres, ahora abuelas, son un ejemplo de la perseverancia y la esperanza. ¿En algún momento de su vida usted se sintió desesperanzada o sintió que no tenía ninguna respuesta o que no iba a llegar a ningún lado? Y muchas veces, muchísimas veces uno ha tenido el ánimo por el suelo, y más cuando marchábamos, los primeros años que marchábamos en la plaza, que nos insultaban, nos decían de todo, que por qué no habíamos cuidado a los hijos antes, que ahora salíamos a la calle, y qué sé yo cuántas barbaridades nos decían, pero no, al otro jueves íbamos otra vez
y ya uno revivía y seguía hasta el día de hoy. Y eso nos ha ayudado mucho porque para que no se olvide lo que pasó, porque si nosotros no hubiéramos quedado en la casa, como nos decían estos asesinos, esto ya no se sabría, porque ya se hubiera olvidado, porque desgraciadamente el ser humano es así. A lo mejor yo hubiera sido lo mismo, pero al que no le pasó, hay gente que sí, que le duele todo lo que pasó, pero hay muchos que no. No, si ya pasó, si total ahora no ves que dicen lo mismo. Si ya hacen 30, 40 años que pasó, que tanto. Y no pasó y no tiene que pasar nunca más. Así que nosotros estamos empeñados en eso, en seguir hasta que Dios nos dé vida, y después seguirán los hijos, los nietos, que hay mucha gente que todavía nos acompaña. Así que bueno. Hola. ¿Cómo se sintió al ver su nieto? ¿Cómo? Al ver su nieto. No es mi nieta, no, pero todavía no la conozco, todavía no la he visto. ¿Y siente muchas ansias de conocerlo? Y bueno, estamos muy ansiosos por conocerla, pero tenemos que darle tiempo a que piense, arregle su situación, porque no es fácil. A lo mejor ella tiene hijos, no sé, tiene que arreglar la situación personal de ella. Entonces la estamos esperando con los brazos abiertos, tiene mucha familia, pero tenemos que tener más paciencia. Son 37 años que la hemos estado esperando. Un año. Gracias, amigo. ¿Querés agua, María? Y tenés agua, si querés. Hola, buenas tardes. Bienvenida, María. Bienvenido. Buenas tardes. Cristian. Tengo una frase suya que la leí una vez en un periódico y después la repitió acá una vez que vino. Dice: cuando pasó lo de mi hijo, sentí como si se me hubiese caído encima un edificio de 20 pisos. Sí. No sé si usted la Sí. recuerda. Quiero usar la metáfora porque desde que la leí y desde que la escuché después de usted, me sirvió mucho para aplicar en las otras situaciones, y me pegó mucho. Digo, un edificio de 20 pisos encima, digo, qué locura debe ser eso. Y la pregunta la quiero abrir para los dos. Y cuando me enteré de la aparición de su nieta, digo, algunos ladrillos habrán salido de encima. Y cuando también me enteré lo del D2, conociendo el compromiso militante del compañero Basín, digo, también nos hemos sacado unos ladrillos de encima. Entonces, es como que se me ha pegado la metáfora. Es verdad que usted es muy didáctica. Entonces quería hacer una reflexión en torno a eso. Y yo creo que nos estamos sacando muchísimos ladrillos de encima. Entonces quería escuchar, si sirve, esta reflexión que la quería compartir con ustedes y con todos los compañeros y compañeras, como disparador en torno a lo del D2, y a partir de la saludable noticia que usted recibió, el acompañamiento popular, el calor, la alegría de todo un pueblo. Pero, ¿qué se siente en torno a eso? ¿Se han sacado un par de ladrillos de encima, los dos como militantes? Esa es la pregunta. Y sí, estoy muy agradecida porque hemos tenido una, qué sé yo, no ha habido persona, creo, que no se haya alegrado y no nos haya felicitado. Los medios también lo han difundido por todo el país. Yo he estado como 15 días atendiendo teléfonos de radios, de televisoras, hasta de fuera del país y todo, y bueno, es una alegría muy grande
que haya ese reconocimiento a tantos años de lucha y que sea directo también para nosotros. La suerte que hemos tenido de recuperar a mi nieta, porque no todas, hay muchas abuelas que se han muerto sin saber qué pasó con sus nietos, porque es terrible lo que han hecho, porque no hay derecho de que ahora una persona como es mi nieta con 37 años se le ha dado vuelta a la vida. A nosotros no, porque nosotros le hemos estado esperando durante todos estos años, pero ella, que a lo mejor ni sospechaba que podía ser hija de desaparecido, ella sabía que no era lo que me han dicho las abuelas, porque yo todavía no la he visto, pero a ella le dijeron cuando era chica de que ella no era, que era adoptada, pero nunca, a lo mejor se le pasó por la cabeza que podría ser hija desaparecida. Ahora, ¿por qué se hizo el análisis y eso? Todavía no lo sabemos. El día que la encontremos, que nos encontremos ahí, vamos a saber todo eso, cómo fue. Pero gracias a Dios que ha pasado eso. Y se nos han quitado varios ladrillos de encima. Pero lo otro nunca lo vamos a olvidar, nunca se olvida uno del hijo ni de la nuera, porque eran personas excelentes, eran buenos chicos, eran, qué sé yo. Es muy terrible. Por eso no tiene que pasar nunca más en este país una cosa así. Y para eso entre todos tenemos que luchar, entre todos. Me alegra mucho escuchar que se haya sacado algunos ladrillos encima. ¿Ah? Me alegra mucho escuchar que se haya sacado algunos ladrillos encima. Bueno, gracias. Bueno, respondiendo el D2, respondiendo un poco a la pregunta de Carlos, también es cierto que uno se va sacando ladrillos, ¿no? Pero esos ladrillos, tienen detrás mucha lucha, porque para conseguir el D2 se tuvo que discutir, y hasta ahora con funcionarios que no te saludan, funcionarios que por ahí se creen que la lucha de uno fue algo personal y no que están detrás todos los organismos de los derechos humanos, incluidas las madres también. Entonces fue una lucha grande, es una lucha grande, porque hasta ahora el D2 se entregó el sábado 12 de septiembre y el jueves posterior, cuando fuimos, ya estaba una oficina ocupada enviada por el señor Procurador de la Corte de Justicia de Mendoza. Entonces por ahí lo que uno lucha desde un ámbito del gobierno ejecutivo, por otro lado uno tiene que luchar también con la justicia, porque la justicia ha sido cómplice también de la dictadura cívico-eclesiástica y militar, y lo sigue siendo también. Entonces, que vos llegues al lugar con los organismos, la primera reunión que íbamos a tener, que estaba en los Iris, el hijo también de la María, nos íbamos a reunir por primera vez en el D2 y encontramos una oficina ocupada. ¿Quiénes son ustedes? A nosotros nos manda, somos de la Policía Científica, que también tiene complicidad al Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza. Entonces, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, la Suprema Corte de Justicia, no están muy de acuerdo con que el D2 sea de los organismos de derechos humanos. Esto hay que saberlo, me parece. Tenemos que tomar conciencia de esto, ¿no? Y después, otra cosa, en la señalización reciente que tuvimos, señalizamos 5 lugares en Mendoza. Liceo Militar General Espejo, donde se formaron la mayoría de los funcionarios del gabinete de la provincia de Mendoza. La Compañía de Comunicaciones de Montaña 8, donde me tocó hacer ahí el servicio militar, el Hospital Militar, el Casino de Suboficiales dentro del Hospital Militar y Las Lajas, en Las Heras. El único lugar donde hubo dificultades fue el Liceo Militar General Espejo, donde algunos padres decían que cómo íbamos a señalizar un lugar donde sus hijos estudiaban, que eso era una escuela, que era de prestigio en Mendoza, todos los que habían sido formados allí. Y bueno, algunas de las señoras yo le respondí, no personalmente, a través de los medios también, que así como hubo una guerra entre Inglaterra y Argentina, así también hubo una dictadura cívico y eclesiástica militar. Entonces no hay que negar la historia a nuestros hijos, ¿no? Entonces esto es la lucha, ¿no? Tenemos que continuar luchando porque no ha terminado la lucha. Tenemos que seguir ocupando el espacio que ha sido cedido hoy
a los organismos de derechos humanos, que no es solamente lo que hoy está abierto. Se tienen que ir 2.900 policías, logramos que se retiraran del Palacio Policial actual, en la calle Belgrano y Virgen del Carmen de Cuyo. Tienen que continuar retirándose al nuevo edificio allá en la base Cóndor, para que ese lugar quede desocupado y que sea para los organismos, no para las fiscalías como quiere el procurador. Esa es la lucha también que continúa. Y ladrillos encima sí, nos hemos sacado mucho, pero quedan todavía muchos escombros por sacarnos de encima. Ojalá que antes del 9 podamos sacarnos algunos ladrillos más, antes del 9 de diciembre me refiero, ¿no? Bien, nosotros nos conocemos y conocemos nuestros nombres, pero lo que estamos transmitiendo en este momento se está grabando para que pase en las 48 radios del Proyecto Federal de Radios Socioeducativos. Entonces, otros compañeros que no nos conocen tienen que saber nuestros nombres. Y aparte es una práctica periodística correcta, ¿no? Es decir, yo hablo desde este lugar, por lo menos desde mi nombre. Cada uno es un medio de comunicación. Compañera. Buenas tardes, yo soy Gabriela Marcucci, estamos en un programa que se llama Manicure, y quería preguntarte cómo convivís o has convivido con la permanente estigmatización o demonización que hacen los grandes medios de comunicación, no sé si grandes, medios hegemónicos, como Clarín, y que han hecho desde siempre, ¿sí? con todas las organizaciones de derechos humanos, sobre todo con las madres y las abuelas. Y bueno, no hay que verlo, no hay que escucharlo. La única forma. Lamentablemente por ahí uno hace zapping y lo ve igual, los tiene que escuchar igual, como al inteligente ahora de Macri, cómo se ha avivado, ¿no? Ahora se aprendió de nuevo el otro versito. Ahora va a haber pobreza cero y educación de primera. Y está sacándole a los hospitales, le está sacando el presupuesto para que los pobres no se puedan curar. Todo este tiempo que él ha estado, la educación pública la ha estado desmantelando también, y ahora él lo va a arreglar todo de nuevo cuando salga presidente. Ni Dios permite. Por favor, no sé, nos vamos a tener que ir todo el país. Y el otro niño que quiere traer a la Fuerza Armada, qué sé yo, para el narcotraficante, para capturar narcotraficantes, que los tiene que buscar en Tigre, ahí en los country, ahí tienen que buscar los traficantes. A los barrios que van a ir a agarrar pobrecitos, van a ir a los barrios a agarrar a los pobrecitos que ellos le hacen vender la droga. Por favor, yo no sé. Por eso yo prefiero no verlo. Igual que a la señora esta que ya tendría que estar retirada hace rato, decir que esto era una dictadura. Y bueno, porque ella estuvo al lado de los dictadores, ella estuvo con la dictadura, entonces la está añorando. Y bueno, no hay que escucharlos nomás. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Fiol, soy estudiante del Instituto en el 2001. Quería preguntarle cómo era la vida cotidiana durante el tiempo de dictadura, cómo era salir a la calle, cómo era tratar con la gente fuera del ámbito personal y familiar. Y bueno, era muy tremendo porque uno se sentía como sapo de otro pozo. Yo salía a la calle en mi barrio, que hace 60 años, y 60 y tantos años que vivo en la misma casa, ahí se criaron mis hijos y todo, y me sentía como si fuera, aunque nunca los vecinos a mí nunca me preguntaron tampoco nada, pero tampoco nunca me dijeron nada malo ni nada, ni yo lo hubiera permitido tampoco. Solo una vez en un supermercado una mujer que era de otro barrio me dice, mis hijos, dice, cuando estudiaban en esa época y nunca les pasó nada, y porque tus hijos eran huecos, el mío no. Y le contesté así,
pero no, uno se sentía como si, qué sé yo, mal, la verdad que mal, y salía a la calle lo mismo y enfrentaba lo que tenía que enfrentar, pero por dentro uno se sentía rara, como si no perteneciera a esta sociedad, no sé, pero bueno, era cuestión de, yo nunca lo comenté tampoco, uno se quedaba callada, ¿qué va a hacer? Pero sí, porque éramos muy en tiempo muy despreciadas, muy como lo que nos decían, que nuestros hijos eran terroristas, que habían matado gente, que esto, que lo otro. Yo que sepa, mi hijo nunca mató a nadie. Y ni tuvo tiempo tampoco, tenía 22 años cuando se lo llevaron. Así que sí, ha sido muy tremendo, pero hemos hecho muchas cosas y sin violencia. Y les hemos ganado, porque yo creo que no nos podemos quejar. Las amas de casa éramos la mayoría, metidas siempre en la cocina, y sin embargo salimos y nos enfrentamos a la dictadura porque había que salir también en esa época. Acá en Mendoza no tanto, porque no hemos sido tan reprimidas como en Buenos Aires, pero en Buenos Aires ha sido tremendo lo que hacían con las madres todos los jueves cuando las veían marchar en la plaza, ¿ves? Pero también hemos tenido nuestros problemas acá, pero no, bien. Lo hemos pasado bien y haciendo cosas, y le hemos abortado las ideas a varios, y todo sin violencia, como pasó cuando Aldo Rico quería formar acá su partido político para ser gobernador en Buenos Aires en la época de Menem. Entonces, un día de casualidad fuimos al viejo aeropuerto a buscar a Osvaldo Valle, que venía a presentar una película. Y justo atrás venía Aldo Rico con el doctor Nazar, que era un pediatra mendocino que hablaba por radio siempre, toda la semana, y era el que le estaba formando el partido político acá. Entonces cuando lo vimos Aldo Rico nos olvidamos de Valle, empezamos a gritarle de todo ahí en el aeropuerto. ¿Qué? Lo tuvieron que sacar corriendo, los jóvenes los estaban esperando afuera, porque era un salón chico en esa época el aeropuerto. No se pudo encontrar con los jóvenes. Salieron corriendo con el doctor Nazar, lo sacaron por una puerta lateral que había y se fueron para la ciudad. Entonces se fueron al hotel Huentala. Y ahí nos sentamos enfrente del hotel con la fotografía de nuestros hijos. Ahí estuvimos sentadas esperando hasta que salieran. Salieron de la reunión y se fueron a la peatonal. Ahí estaban los jóvenes juntando firmas. Entonces llegamos ahí, nos sentamos en los canteros ahí de la peatonal con las fotos de los niños, seguimos ahí. Y no éramos tantas, éramos 5 o 6 madres, más no éramos, porque no teníamos más auto para ir. Entonces, en eso aparece el doctor Nazar con el Aldito Rico ahí a ver a los jóvenes que estaban juntando firmas. Le empezamos a gritar de todo. Se nos unieron todos los que estaban tomando café ahí en la peatonal. Salieron corriendo los dos hasta el día de hoy. No se acordaron más. Y el doctor Nazar, acá en Mendoza, yo no lo escuché más. Dice que se fue a San Juan. Y así, todo sin violencia. Hemos hecho muchísimas cosas sin violencia. Y bueno, pero tuvimos que aprender de cero. Disculpe, buenas tardes, bienvenida. Mi nombre es Lorena Cabral, estudiante de Comunicación Social. Me quedé pensando cuando dijo que para encontrar información de su hijo viajaba una señora a Buenos Aires a traerles información. Y quería saber qué rol cumplían los medios de comunicación en ese momento. Y nada, ojalá en esa época los medios de comunicación no hubieran hecho, pero el 1% de lo que han hecho ahora con mi nieta. No, nadie publicaba nada. ¿Qué nos han querido hacer pasar hasta por drogadictas y todo? Y nunca han
porque para el Día de la Madre nosotros sabíamos hacer una sentada en la noche en la Plaza San Martín. Entonces nos quedábamos toda la noche ahí con jóvenes que nos acompañaban. Y una vuelta me acuerdo que una de las últimas ayunos que hicimos ahí, mandaron como a las 3 de la mañana, de enfrente de la Galería Resmasú, que hay un café ahí, mandaron a un muchacho que no sé si estaba drogado, borracho, qué sé yo, a pelear a los chicos que nos acompañaban para armar lío. Y claro, nosotros lo defendimos, lo sacamos sonando al muchachito ese. Y fuimos a buscar a los periodistas de la radio LB10, que estaba en la calle General Paz en esa época, y San Martín. Y no, nadie vino. Al otro día, a la mañana temprano, fue una de las madres, la que era la presidenta nuestra, que ya murió, fue ella personalmente en la radio, y ahí habló ella lo que estaba pasando. Pero no, nadie hizo mucho caso. En eso viene uno de investigaciones y se mete entre las matas así que estaban enfrente nuestro, de la Plaza San Martín, de árboles así, y saca unos raviolitos, como que nosotros habíamos estado drogándonos o tomando droga. Eso nos han hecho, nos han querido hacer pasar por todo, pero no. Casi siempre hemos salido airosas. Sí, gracias a Dios, ¿no? Y ha sido todo calladito, sin armar escándalo, y es igual que nosotros hemos hecho muchísimos actos ahí en la peatonal. Poníamos siempre un cartel, que lo tenemos todavía, donde dice buscados por asesinos, y ahí salen los nombres de los militares y de los civiles que actuaron acá en Mendoza. Y bueno, pasaban y lo leían y nunca nos hicieron un juicio ni nada, porque como que mentíamos. Nosotros hemos ido siempre con la verdad. Y hubo un médico que estaba en la cárcel, el doctor Marota, que era un buen traumatólogo, pero él siempre trabajó en la cárcel, uno de los hermanos, porque eran 4 médicos, creo, del mismo apellido. Y empezó a llamarme un día por teléfono porque a los 20 años de la dictadura salió en el diario Los Andes una página entera con esos nombres. Y claro, vio el nombre de él ahí y se ofendió. ¿Cómo? Él lo había visto en el cartel, pero nunca había dicho nada, porque total ahí pasaba poca gente. En cambio, en el diario era otra cosa. Entonces me empezó a llamar por teléfono a la casa de que cómo podía ser, que él tenía una familia muy bien constituida y que nosotros le habíamos sacado el nombre de él en el diario Los Andes. Y bueno, doctor, le digo, usted ha estado en la cárcel y para nosotros usted es un represor, porque los que estuvieron presos ahí denuncian lo que usted hacía. Los veía que los torturaban, que les pegaban, y lo único que le daba a veces para que se mejoraran era una aspirina. Entonces, si usted está tan ofendido por esto, le digo yo, ya había hablado yo con los ex detenidos, hacemos una conferencia de prensa, y bueno, y ahí usted lave su imagen. Nunca más se acordó que asistíamos las madres, nunca más dijo nada. Y así, cosas así hemos vivido, pero muchas. Y es la forma, porque la prensa, nosotros después, ya cuando empezó Alfonsín y eso, y así, pero durante la dictadura no. Eran muy pocos los que se animaban a sacar algo de lo nuestro. Buenas tardes, Cristian, buenas tardes, María. Cada palabra que vas diciendo, indudablemente que hace un eco adentro, y uno sigue pensando en que estas cosas no deberían haber ocurrido nunca. Me quedé pensando en digamos, la cantidad de jueves que dieron vuelta, que son 37 años, por 52 jueves que tienen cada año, son como 2000 y pico de vueltas, ¿no? También me quedé pensando en todos los lugares donde fueron a pedir ayuda y no la tuvieron.
La pregunta concreta es, en la década del 80 empezó el tema del Banco Nacional de Datos Genéticos. Sí. La pregunta concreta es, si ustedes pensaban que por ahí ese derecho a la identidad o a conocer, digamos, qué es lo que pasó, ustedes creían sinceramente de que ese lugar les iba a ofrecer la posibilidad concreta de poder saber qué pasó con sus nietos. Claro, el banco genético, dice usted. Sí, no, es muy importante lo que hicieron. Si no hubiera sido por el banco de datos, no se hubiera encontrado ningún nieto. Porque cómo le hacen el análisis, cómo hacen el ADN, y ahí hay muchas abuelas que se han muerto. Y si el que tenga si hay un nieto que tiene la inquietud de que puede ser hijo desaparecido, se saca sangre, aunque la abuela esté muerta, el abuelo, ahí va a salir, si hacen el ADN. Así que es importantísimo, sí, yo siempre le hemos tenido mucha confianza al banco este. Y en mi caso están los datos de mi marido, que ya murió hace mucho, de mi consuegro, que también murió, estamos las dos abuelas vivas, sí, y de los hermanos de ella y mi hijo. Están todos los datos ahí, así que mire si ahí han comparado la sangre de esta niña con los datos genéticos nuestros y ha dado como casi el 100% de compatibilidad. Aquí tenemos otro compañero y otra pregunta. Bueno, buenas tardes, María. Buenas tardes, Cristian. Más que una pregunta, es un recuerdo que surgió detrás de una de tus frases que dijiste, o sea, nombraste la indiferencia de esas familias, de esas madres, abuelas, que te dijeron que, o sea, no supieron ponerse en tu lugar. Entonces digo, se me vino a la cabeza una frase de Facundo Cabral que dice: a los que se animaron le debemos todo. Creo que tenía mucha razón, que refleja mucha esperanza. Refleja la esperanza que va a seguir latiendo en sus corazones, en sus recuerdos. Y bueno, solo quería decir eso para acompañarme. Muchas gracias. Hola, sí, buenas tardes. En primer lugar, como egresado, soy Rolando Moreno, soy egresado acá de la Tecnicatura de Comunicación Social. En primer lugar, agradecer y felicitarlos a los chicos del equipo del instituto, porque está muy bueno esto que está pasando. Es el proceso de la evolución de que podamos tener a estos protagonistas contándonos la historia en carne viva, ¿no? Realmente como fue. Y en segundo lugar, preguntar tanto a Cristian como a la abuela, porque la sociedad mendocina es muy cerrada, somos muy cerrados los mendocinos, y eso hace que no tengamos mucho conocimiento acerca de cómo fueron, por ejemplo, los lugares de concentración donde iban todos los compañeros a sufrir torturas, cómo era en primera persona, digo, esto de más allá del edificio y todo el T2, Campos Las Lajas, cómo se vivía, cómo era para toda aquella gente que en una edad no conocemos, cómo eran esos lugares de detención. ¿Cómo era? Bueno, a ver, ¿cómo era ese lugar? Es terrorífico. Digo, el que ha entrado al D2, me parece que cuando uno entra hay un cierto como rechazo que al sentir, ¿no? Hay que entrar al calabozo donde estuvo, por ejemplo, la compañera Rosa Gómez, que estuvo acá sentada también, Rosa Gómez, ¿no? Y con ella tuvimos una charla muy profunda, interesante, larga, ¿no? Y mientras ella se sentaba en el calabozo, dice, acá estuve yo. Y acá dice, justo yo en ese momento saco el manojo de llaves del D2, que ya uno de los policías nos había entregado ya, y hago ruido con el juego de llaves. Entonces me dice, ay, por favor, dice, no hagas ese ruido. Le digo, ¿por qué, Rosa?
Porque cuando yo estaba sentada acá en este calabozo, yo escuchaba el juego de llaves que venía de los milicos, y era ver a quién le tocaba, a ver qué puerta abría, y si abría mi puerta era para violarme una vez más, porque todos los días la violaban. Entonces dice, yo escuchaba ese juego de llaves y era decir, otra vez. Entonces digo, escuchar esto es muy doloroso. Entonces vos escuchás esa campana de esos lugares y escuchás a la par hablando de la sociedad mendocina cerrada, ¿no? Escuchás una madre de un alumno del liceo militar que te dice, mi hijo no tiene por qué ver un cartel que diga aquí se cometieron delitos de lesa humanidad. Entonces vos ponés en la balanza esas dos realidades, esos dos testimonios, vos decís, a ver, la verdad es la realidad, ¿sí? Entonces esto pasó. Y son lugares de tristeza que ahora los organismos de derechos humanos se quiere de alguna manera convertir en lugares de vida, de amor, de encuentro. Esta mañana hablábamos con la Eve de Bonafini, justamente le estaba comentando a la María, y me decía ella que ella cuando empezó en el Lecuni a transformarlo en lugar justamente de las madres allá en Buenos Aires, en la ESMA, dice que llamó a dos artistas y le dijo, ¿ustedes cómo hacen para reflejar la vida? ¿Cómo hacen para representar la vida, la alegría, la esperanza? Y dice, ponemos un árbol florecido y soles por todos lados. Bueno, dice, entonces llamó a dos artistas y le dijo, quiero que me dibujé soles y árboles frutales y árboles florecidos en todo el lugar de Lecuni. Como diciendo, quiero transformar esto que fue un lugar de muerte a un lugar de vida, un lugar de esperanza. Digo, hay un fuerte deseo de la gente en los lugares de transformar esos lugares en lo contrario. Cuando estuvimos señalizando en Las Lajas, por ejemplo, allí una de las madres, un testimonio fuerte fue que con la María no tuvo oportunidad de participar allí, pero los Osiris estuvo. Ella cuando hablaba y decía, golpeando el pie en el piso, decía, acá tiene que estar mi hijo, dice, en algún de este rincón debe estar mi hijo. Digo, esos testimonios de una madre diciendo, acá debe estar enterrado mi hijo, vaya a saber dónde, en qué rincón. Esto que les comentaba de la rosa de las llaves. Cuando hablaba por allí la Vilma Rúpolo con su hijo, el Marianito, el Marianito, ahora tiene 30 años el Marianito, y hablaba que cuando a ella la torturaban y la sacaban, las compañeras que estaban presas le ayudaban a cuidarlo al Mariano. Entonces le decían, anda tranquila, Vilma. Entonces, anda tranquila, a ver, entiéndase, ¿no? Anda tranquila porque te van a poner la picana en la vagina, en los pezones, húmeda. Entonces, y volvía extenuada y no le podía dar de mamar al Mariano. Y el bebé, por supuesto, pedía alimento. Entonces dice que las compañeras que están ahí, le fabricaron, no me pregunten cómo, un sacaleche del pecho de la Vilma. Entonces ella dice que ya cansada, extenuada, destrozada por las torturas, las compañeras intentaban sacarle la leche para el Mariano, ¿no? Digo, esas cosas que te cuentan, esas cosas que te dicen, esto pasó, esto no fue verso, no fue magia, vamos a decir, pasó, sucedió. Entonces cuando vos decís, a ver, ¿vale la pena luchar? ¿Vale la pena poner el pecho a las balas? ¿Vale la pena pelearse con tal o cual gorila que no quiere entregar el dedo, que no quiere señalizar? A ver, yo creo que sí vale la pena con los compañeros. Una moción de técnica, básicamente. Si se pueden acercar los que están en la fila, acercarse para adelante porque no nos llega el micrófono muchas veces y entonces se va a cortar. Entonces les pido que se vayan acercando para adelante. ¿Qué tal, María, Cristian? Un placer que estén acá. El programa, el primero de la semana, somos estudiantes de primer año. La pregunta básicamente sería, teniendo en cuenta que empezaron solas y muchas personas les cerraron las puertas, desde la iglesia, el gobierno, muchísimas personas, ¿hay alguna de estas personas que se retractó y les dijo, disculpen, ustedes tienen razón, o algún organismo, si pasó eso, qué pasó por sus cabezas cuando estas personas que las trataron muy mal, después dijeron, bueno, sí, tienen razón y estamos de acuerdo con lo que ustedes dijeron, o
¿O pasó o no pasó eso? Y si pasó, ¿cómo fue? No sé, que yo me acuerdo, no, porque los que nos cerraban las puertas eran, como digo, parte de la iglesia, los abogados, porque abogados no podían conseguir ni siquiera para que redactara una habeas corpus, nadie se metía. El único abogado acá en Mendoza que tuvo que cumplir cárcel y exilio fue el doctor Guevara Padre, que ya murió, y él fue el único abogado que tuvimos después que vino del exilio. Él tenía ya 4 hijos cuando lo detuvieron porque presentaba habeas corpus por los detenidos desaparecidos y por los presos políticos. Entonces lo tuvieron 1 año preso, paseándolo por todas, porque hasta eso hacían, los paseaban por todas las cárceles del país, y como la esposa era abogada, también es abogada, se movieron rápido y bueno, le dieron la libertad, pero se tuvo que ir del país. Estuvo 10 años en México con los 4 hijos, la esposa. Cuando él volvió, lo primero que hizo fue ofrecer su servicio a nosotros, y es el único abogado que hemos tenido, pero de los demás abogados ninguno ni siquiera te recibía por nada. Y bueno, nos tuvimos que ir, no que hayan dicho que teníamos razón, nunca, nadie, los que tenían que decirlo, ¿no? Pero que yo me acuerde, no. Bien, tenemos otra pregunta, Luco. María, hola. Hola. Quería comenzar con una frase que dice que mujer bonita es la que lucha, y creo que vos sos un ejemplo. A partir de esto, quería preguntarte que después de tantos años de lucha, ¿qué consejo le darías vos a los padres, a las madres o a los allegados de estas personas que han sido desaparecidos en dictadura, y también de las personas que siguen desapareciendo en la democracia? Y bueno, que no sé, hay que charlar mucho también especialmente hoy en día con la juventud, porque desgraciadamente hoy más que nunca las familias están muy destruidas, y eso también influye mucho, ¿no? En que los jóvenes por ahí pierden el rumbo. Entonces yo lo que les diría de que a los jóvenes hay que escucharlo todo lo que a veces uno cree que hablan soncera y no es así. Entonces yo creo que la única forma, y que la familia discuta, converse, que es lo que se ha perdido mucho hoy en día. Pero en la época nosotros sí hablábamos mucho con los hijos, pero uno era más ignorante. Ese era el tema, porque a veces ni sabía de qué se trataba de lo que te hablaban los hijos. Ahora ya es diferente, la gente está más informada por los medios, los medios que hay hoy en día. Antes lo único que había a veces era la radio y la televisión, nada más, y además uno era ignorante, porque la verdad uno no ha tenido estudio, no. En cambio ahora la gente ahora está mucho más informada, y eso es lo que hay que hacer a los jóvenes, escucharlo, y que la familia esté lo más unida posible, porque la familia es lo más importante que tenemos los seres humanos. Yo me parece que es algo así. Bien, tengo que saludar a nuestra doctora Laura Soto, también saludar, estar presente con nosotros la directora de Derechos Humanos del municipio de San Martín, María José González. Así que bueno, y continuamos. Acá está la compañera hace rato que me había doctora. Estoy a las miradas, muchas gracias. Mi nombre es Esther Previtera, soy comunicadora social y miembro del movimiento humanista. Usted mencionó, María, una palabra muy importante de la lucha sostenida durante años, que fue sin violencia. Y hoy celebramos el Día Internacional de la No Violencia, haciendo referencia al nacimiento de Gandhi, el más cantante. Y en realidad en este proyecto nacional y popular se han construido bases
de una cultura que puede ser la de la no violencia. Ustedes, las abuelas, han demostrado que ese trabajo es posible, sin dañar a nadie, sacar el manto de ocultamiento de una historia que muchos o no la conocieron o la invisibilizan o no quieren saber nada, pero que nos asusta que pueda volverse a repetir. Así que yo la felicito y realmente estoy muy emocionada de estar aquí en este día especial. Muchísimas gracias. Sí, además quería preguntarle, ¿cuándo se va a dar el encuentro con su nieta? Ah, eso no sé. Es la pregunta del millón. ¿De qué depende? Y no sé todavía, eso las abuelas nos van a informar cuándo se va a dar. Ya. Pero yo creo que no va a tardar mucho, me parece. Y a Cristian, ¿qué deberíamos hacer los comunicadores, los ciudadanos, para que todos los lugares que fueron testigos de tortura, sitios de tortura, para que no vuelva a darse nunca más? ¿Qué tendríamos que hacer de aquí a futuro? Yo creo que para los medios de comunicación social y todos los comunicadores sociales, nada más y nada menos y únicamente la verdad, siempre, ¿sí? Y cuando digo la verdad, no digo algo común, digo porque siempre nos encontramos, y recién la María hacía referencia a algunos medios de prensa, hay mucha mentira en muchos medios de comunicación social de la provincia de Mendoza, ¿no? Fíjense que en este caso que yo comentaba del liceo militar, cuando estábamos señalizando, la noticia no era, por ejemplo, el Canal 9, no era la noticia: en Mendoza se está cumpliendo una ley nacional de señalización de los lugares donde se cometieron delitos de lesa humanidad en 5 lugares. Era: se señaliza el liceo militar frente a los padres que se oponen, los padres del liceo militar que se oponen, ¿no? Como esa noticia, te puedo decir un montón de noticias más que mienten, cuando hablan muchas cosas de por ejemplo, del ministerio de la DINAF, ¿no? Tantas cosas y situaciones que no se pueden decir porque hay niños, hay criaturas en el medio, ¿sí? Y los medios inventan, ¿sí? Mienten. Entonces por ahí digo, buscar, preguntar, en esta misma tónica que la María decía, escuchar a los jóvenes, bueno, buscar la verdad, hablar con los efectores genuinos del hecho, ¿no? Y no dejarse guiar. Nosotros, miren, tenemos todos los días en el ministerio casos, pero los más sensibles, ¿no? Una mujer que cayó al ministerio con exigiendo que le devolvieran sus hijos, ¿no? La DINAF de alguna manera es un organismo que toma una medida de protección, reteniendo a los niños cuando hay violencia, cuando hay violación, cuando hay algún tipo de vejamen contra los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces esa mujer pedía a sus hijos y el Canal 9 va y le pone: ¿qué pide, señora? Mis hijos. Ajá, ¿y por qué? Y porque soy la madre y los quiero, y la DINAF me lo maltratan. Claro, el Canal 9 no dice que sus hijos se les retiraron porque ella cocinaba, en la cocina, cocinaba la droga. Y los niños veían cómo entraba y salía la droga de la casa, ¿no? ¿Quieren otro hecho? La abuela de la Luciana, que ahora está pidiendo a sus nietas, era la que prostituía a la Rita, que hoy está con cadena perpetua. ¿Sí? Escucharon en los medios que se condenó a los dos, uno porque la mató a fierrazos a la bebé y la otra porque se prostituía, ¿sí? Enviada por la madre, la que hoy está pidiendo: devuélvanme a las nietas. Saquen conclusiones, ustedes son adultos, inteligentes, estudiantes. ¿Le devolverían las 3 nietas a esta abuela que prostituyó a la Rita hoy con cadena perpetua? Bueno, eso está haciendo la DINAF, y la DINAF es la maltratadora. Esto lo hace el Canal 9, esto lo hace el Canal 7. Entonces le pone el micrófono a ver, con un solo objetivo: pegar, desestabilizar. Bueno, de alguna manera son parte de corporaciones mediáticas, así como sufren. Yo siempre digo, ¿no? Cuando voy, digo, en Mendoza, digo, tenemos nuestros clarines también, ¿no? Entonces Canal 9, el 7, Vila Manzano,
Diario 1, todo esto responden a organismos. Y esto que decía por ahí la María, que no les daban bolilla cuando iban y golpeaban la puerta, y claro, porque respondían en ese momento a la dictadura. Hoy responden a corporaciones, a gente que dice, si a mí no me pagan la pauta, hay que pegarle al gobierno. Es muy fácil, pero esto hay que entenderlo, esto hay que tener sentido crítico y no comerse todo lo que te largan, ¿no? Entonces, me parece que es eso, decir la verdad, ir al agente genuino del hecho, preguntar, poner en la balanza las dos realidades. Cuando en un momento se le pegaba al Estado provincial, hoy se le está pegando a la abuela y se le está diciendo, minga abuela, que vas a tener las 3 nietas. ¿Por qué? Y porque de alguna manera se tuvo que explicar el por qué no se le entregaba. Pero me parece que es esto, no sé si respondo a tu... Buenas noches, Cristian, María, muy bienvenidos. No puedo evitar sentirme muy conmovida, como me imagino que la gran mayoría acá. En primer lugar, quiero agradecerles estar acá y agradecerles a toda nuestra carrera de comunicación social, al equipo de docentes y de coordinación, a las radios de todas las provincias y del país entero, ¿no?, que van a transmitir esto que está sucediendo hoy acá. Agradecerles también a la Intendencia en la representación de María José. Y pensaba lo que usted decía, no sé, Cristian, recién, con respecto de las torturas y de las violaciones. Pensaba también, y no lo podía evitar, sentirme especialmente porque soy mujer, ¿no? Y pensaba, y porque soy mamá. Y pensaba también desde el lugar de mamá de María y de abuela. Y también desde el lugar de responsabilidad de Estado que tenés vos, Cristian, y tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros también tenemos un programa de radio y hoy la consigna es justamente esta conferencia de prensa. Así es que soy Laura Soto, parte del equipo del programa Rompecabezas, que salimos los viernes a las 11 de la mañana. Y la pregunta es la siguiente. Quisiera pedirles a cada uno si pueden dejar un mensaje para todos quienes somos responsables de la educación en los distintos y todos los niveles, pero especialmente en la educación superior, donde formamos docentes y hay formandos. ¿Cuál es ese mensaje para que esto no vuelva a ocurrir? Para que no hayan más mujeres como Rosa, para que no hayan más mamás como María, y para que no hayan más ministros como Cristian, que tiene que estar peleando a diario para que todavía, llevando ya 30 y pico años de democracia, hayan cosas que no están, batallas que no están totalmente libradas. Entonces, un mensaje a cada uno de ustedes para indicarnos, ayudarnos a encontrar el camino en la educación en este sentido, ¿no? Y bueno, yo creo que lo único que va a evitar de que esto se vuelva a repetir es la lucha, nada más, seguir no dejando que esto se olvide, que es la misión que tenemos nosotros. Por eso seguimos en la plaza todos los jueves, por eso vamos a todos los lugares donde nos invitan para conversar. Yo creo que va a ser lo único, es lo único que va a evitar de que se vuelva a repetir cosas tan graves y tan feas que han pasado en esta última dictadura militar, porque hubieron muchas, pero la última ha sido la más asesina, la que más ha hecho de mal para los chicos. ¿Qué derecho tenían si dicen que era la reorganización nacional, violar mujeres, violar hombres? Ahí contado por los chicos que han salido del dedo, que los desnudaban y lo ponían uno encima del otro hasta que los de abajo se morían, y cosas así, cosas terribles, porque si eran subversivos, eran delincuentes subversivos, como que estuvieran presos, que tuvieran los pusieran presos, porque ellos, yo creo que
en su militancia hasta sabían que corrían peligro y estaban dispuestos a caer presos por sus ideales, pero no lo que han hecho, entonces la única forma es no olvidando. Yo creo que es eso la clave de todo, porque como dije antes, si nosotros no hubiéramos acabado de llorar en la casa como ellos nos decían, esto ya no se sabría, ya se hubiera olvidado todo. Entonces hay que seguir más que todo por los jóvenes, porque piensen como piensen, no tienen derecho a que les pase lo que pasó a nuestros hijos. Cristian. Sí, respondiendo a Laura y a todo el equipo aquí, me parece que es muy importante el territorio, porque ustedes están estudiando ahora, y es muy importante la teoría, el contenido, la letra, pero sepan que sin territorio no tiene sentido, se quedan en la mitad del camino. Digo, yo me cansé de formar parte de una corporación por mucho tiempo en donde se hablaba y se predicaba y se predicaba y se predicaba y se predicaba. Pero al momento de estar de alguna manera en el territorio con los más pobres, salir, escuchar y que te digan no tengo leche hoy para mi hijo, no tengo el pan diario, digo, es distinto. La teoría un poco se te mueve, la estantería, y tenés que decir, ¿cómo aplico la teoría tal de comunicación social que dice que acá en el territorio, en el barrio concreto? Y así como estuve en una corporación en donde se predicaba mucho y se hacía poco, también ahora la estoy donde hay muchos, no todos, muchos, tanto en el gobierno provincial como en los municipios que voy recorriendo. Hemos tenido oportunidad de recorrer en las plazas de servicio los 18 departamentos de la provincia de Mendoza, y les puedo decir que hay municipios que son ejemplos de territorialidad, ¿no? Funcionarios que están en la calle, y te lo dice la gente en el encuentro diario en las plazas de servicio. Sí, nosotros estamos chochos con nuestro intendente, estamos chochos con nuestros funcionarios que vienen, nos acompañan, están. Entonces digo, y otros que no, otros que dicen, acá hay ausencia, acá nos olvidaron, ministro, acá usted viene, pero ¿sabe cuánto que no asisten? Digo, eso les puedo decir, miren, de los 18 departamentos. Entonces la territorialidad es muy importante. Decir la verdad en tono a esto que recién decíamos, no inventar, ¿sí? Y ser claro. Si yo formo parte de una corporación, decir, ¿no? Hablaba ayer un periodista de MDZ y decía, yo soy independiente. Minga que sos independiente. ¿De quién sos independiente? ¿No? Entonces, seamos claros. Si respondés a Sigifero Alonso, el de Canal 9, y decís, ¿cuál es la línea que te baja él? A Vina Manzano, ¿cuál es la línea que te baja él? Digo, en todos lados se bajan líneas. Entonces digo, hay que ser claros en eso. Pero no digas que sos independiente cuando estás respondiendo a la línea que te están diciendo. A ver, muchos estudiantes de periodismo de Mendoza me comentaban de alguna manera que en los encuentros con los diarios, en los encuentros con periodistas más conocidos, famosos, llegan en la mañana y les dicen, bueno, hoy ¿a quién hay que pegar? ¿No? Hay que pegar a tal funcionario, ministerio, jurisdicción. Digo, hay una intención clara. Entonces en eso digan la verdad. Y si tienen que mentir, digan, yo respondo a la corporación tal que me manda tal cosa, ¿no? Claro, pero hay que ser verdadero. Y si no quieren formar y sean de alguna manera, salgan del lugar ese. Si no están conformes en ese lugar, y salgan. No, pero ¿con qué como? Bueno, entonces bancatela, hermano, ¿sí? Si querés responder a una corporación que lo único que hace es ser gorila y pegar a un gobierno nacional y popular, formás parte de esa corporación, ¿sí? Y estás en la vereda del frente. Entonces, hacete cargo también. Y de alguna manera ser genuino en lo que uno es. No olvidar las convicciones. Yo siempre me acuerdo de Néstor cuando dijo, no voy a dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Las tengo acá conmigo y voy a gestionar con las mismas. Cristina también de alguna manera continúa esto. Entonces, nunca antes, acá hay un compañero de España, me parece, ¿sí? Bueno, nunca antes estamos tan felices, escuchaba la charla previa a la conferencia, nunca antes estamos tan felices como en estos años desde Néstor
en su continuidad con Cristina. Eso hay que replicarlo también, ¿no? Porque cuando se habla de Argentina como de alguna manera que se opuso a los fondos buitres, bueno, por algo, ¿no? Esa fue una respuesta clara y un mensaje a todo el mundo, ¿sí? No queremos depender ya más, como decía la María, del norte, del imperio del norte, no queremos depender de los buitres, no queremos depender de España, que nos mintieron España cuando nos dijeron de que venían de alguna manera a culturalizar, a formar. ¿Y qué es lo que había acá? Animales, eran personas que tenían ya la cultura, ¿no? Bueno, esto también hay que saberlo y hay que conocerlo y que hay que responder de acuerdo a él. Entonces, me parece que eso, ¿no? La territorialidad, salir a la calle, ¿sí? Estudien en el aula, pero háganse alguna actividad en el barrio, a los docentes, no sé quiénes serán los docentes acá, llévenlo a hacer una experiencia al barrio y que escuchen a doña Juana, a doña Marta, a doña Coca, a doña Tota y que les cuenten lo que pasa a diario. Miren, en estas plazas de servicio, lo que he escuchado muchas veces, estoy feliz, ministro, con mi presidenta, estoy feliz porque antes yo no tenía cómo darles de comer. Hoy con la asignación universal por hijo puedo comprarle el cuaderno, el libro, el lápiz y comprar la caja de leches. Entonces esto es realidad. Me parece que esto es la verdad. A ver, podríamos quedarnos toda la noche charlando con los amigos. La verdad que tenemos que ir cerrando. Ahí tengo un compromiso último. Tres preguntas. Buenas tardes, yo soy estudiante de comunicación social de cada instituto. Quería preguntarle, María, ¿qué sintió o qué sintieron cuando de la iglesia, lo que tanto representa, le haya cerrado las puertas a ustedes como madres? Y nos tuvimos que conformar con la respuesta que nos dieron nada más, y de entonces ya sabíamos de qué se trataba y nunca más fuimos y nada más, porque ¿qué íbamos a hacer? No podíamos ir y hacerle un boicot o cosas así, ¿no? Se portó muy mal con nosotros y bueno, nos tuvimos que quedar conformes con esa respuesta, no conformes, pero nos tuvimos que ir con esa respuesta. Que acá que no gastáramos pólvora en Chimango, el otro que las trataban bien a las embarazadas, y en el arzobispado, cuando fui a Buenos Aires, me dice que ellos no podían hacer nada, ni siquiera por las monjas y los sacerdotes que habían sufrido también detenciones y que algunos estaban desaparecidos, y esa es la respuesta que nos daban en todos lados. ¿Y qué íbamos a hacer? Lo que sí sé que había madres de que eran de la Acción Católica y dejaron de serlo, eso sí. No era mi caso. Y bueno, así es. Igual que lo que hicieron también, que fue otro genocidio, que por ahí uno se olvida, ¿no? Lo de las Malvinas. Qué genocidio que fue eso, ¿no? Y todo para perpetuarse en el poder estos asesinos. ¿Cuántos chicos murieron ahí? Lamentablemente la madre de esos chicos, parece que muchos se quedaron conformes porque decían que habían servido a la patria. ¿Más que patria? Y están muertos, y las miserias que tuvieron que pasar ahí en el sur, en una zona tan inhóspita, ¿no? Eso fue otro genocidio, y eso fue también las órdenes del norte, desgraciadamente. Ojalá algún día cambie todo eso, ¿no? Nosotros ya no lo vamos a ver, pero yo creo que si la juventud se concientiza y lucha por un mundo mejor como luchaban nuestros hijos, eso se puede conseguir. Y que tenemos un país hermoso, un país rico, un país que no necesita de los iluminados que vengan acá a dar órdenes, como venían cada 3 meses por la deuda que había, que la generaron
de los milicos para acá generaron una deuda externa monstruosa, porque cuando entraron los milicos habían 8.500 millones de deuda externa, de dólares, y cuando se fueron, y eso que recibían plata del Fondo Monetario, que no era legal, eran 48.000 millones creo de deuda externa, y después con el gobierno de Alfonsín y todo eso se fue aumentando, miren la monstruosidad de deuda externa que había. Hasta eso está haciendo este gobierno, que no la generaron ellos, la deuda. Por lo menos nos está desendeudando un poco, y la critican, y qué ovarios que tiene para haberse enfrentado a los fondos buitres, pero hay muchos que no lo valoran eso, ni les importa, pero es la verdad, y bueno, y eso es lo que hay que tratar de cuidar y de tratar de concientizar a la gente que uno puede, que esto no puede fracasar, no podemos perder lo que se han logrado en estos 12 años de gobierno de Néstor y Cristina. Y bueno. Sí, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Gustavo Bacín, de acá de la institución. Agradecido por esta instancia, decirles que nosotros los ciudadanos comunes nos sentimos orgullosos de que hayan luchadores como ustedes. Decirles también que estamos para acompañarlos, porque sabemos lo que ha significado para ustedes en sus cuerpos toda esta lucha. Y la pregunta concreta, y que les pido la respondan por ahí brevemente, porque sé que los tiempos nos apremian. A María, decirte qué te haría feliz en lo inmediato. Por supuesto que seguramente dirás encontrarme con mi nieta. ¿Cómo imaginás desde el corazón eso? Y a Cristian preguntarle cómo se imagina o qué se imagina haciendo después del 10 de diciembre. Empezamos, María. Y bueno, yo te digo la verdad, a veces ni pienso en eso, porque sé que va a ser algo maravilloso, algo muy soñado también, y bueno, yo no soy una persona de demostrar mucho mis emociones, pero yo creo que ese día, no sé, me voy a cambiar, voy a demostrarlas y mucho. Y bueno, la estamos esperando con todo el amor del mundo, tiene mucha familia, así que la estamos esperando con mucho amor, y sabemos que es difícil todavía, se tiene que acomodar un poco en la nueva situación, y eso ese es el daño que nos han hecho también estos asesinos, porque no hay derecho también que hayan hecho lo que han hecho con las criaturas, cómo se las han robado, aparte de todo de los demás que robaron, porque han robado y mucho a la gente que secuestraron, a los que tenían bienes, ¿no? También esa hicieron, pero eso es lo de menos. Y bueno, aquí estamos esperando. Dios quiere que sea pronto. Me dicen de que a lo mejor va a ser antes de Navidad, vamos. ¿De qué Navidad? ¿De qué Navidad? Esta última, la Navidad que viene. La que viene. Y ya queda poco. Así que bueno, ahora le toca a usted, joven. Bueno, entonces decir que cómo me imagino, bueno, yo yo no voy a dejar el territorio. Yo donde esté me parece que voy a seguir en los barrios, porque nací en un barrio, me crié en un barrio, en un pueblo, eso se lleva en las venas, se lleva en la sangre, ¿no? No es lo mismo nacer por allí en otros lugares donde no te hace ver la realidad por ahí de la pobreza, de la necesidad, a cuando nacés, creces en una familia de trabajadores, donde ves todo el día, la realidad. Entonces yo me imagino en un barrio trabajando como docente, porque me parece que es lo que más quiero, ¿no? La docencia. Y la docencia es un poco transmitir la vida, dar el alma en lo que
los otros pueden de alguna manera no solo aprender, sino transmitir también, porque la docencia es un ejercicio, un feedback que decís y escuchás, ¿no? Entonces aprendes mucho de los alumnos. En mi carrera de docente, hasta ahora me recuerdan alumnos, y por ahí nos llamamos por teléfono, de Tucumán, de Buenos Aires, de Córdoba, de San Juan, donde me ha tocado estar. Entonces digo, es una alegría grande que el hecho de una semilla que uno haya podido poner, bueno, que vaya creciendo. Hoy nomás una llamada de un alumno que hace mucho que lo tuve allí en Rodeo del Medio, y que me dice: queremos con un grupo de compañeros pintar un mural, quiero que vos nos digas dónde, que habla de la paz, justamente por lo de Gandhi que hacían referencia recién. Entonces que nos digas dónde, porque vos me enseñaste. Cuando me dijo eso, a ver, con humildad se los digo, se me llena el corazón de alegría, porque que a vos te diga un alumno que ya han pasado 6, 7, 8 años, y que te diga: lo que vos me enseñaste es transmitir la paz, la esperanza, el amor, y quiero que me digas como ministro una pared donde pintar con los compañeros en Mendoza. Es una alegría grande. Entonces digo, hay una frase que dice: cosecharás tu siembra, ¿no? Entonces la docencia es una siembra también, que uno va elaborando, y que bueno, y que los frutos no los vas a ver mañana, los vas a ver quizás después de 6, 7, 8, 10 años. Me encuentro algunos alumnos ya casados, con hijos, ¿no? Y bueno, pero eso, territorio, el trabajo social, la docencia, no sé, si yo sabía salir a buscar el 10 de diciembre con mi currículum trabajo como cualquier hijo de vecino, ¿no? Cuando algunos periodistas preguntan: ¿y qué va a hacer después del 10 de diciembre? Como la pregunta ahora. Bueno, algunos están desesperados en la Casa de Gobierno buscar la planta permanente, buscando la planta permanente para quedarse, ¿no? ¿En qué ministerio? ¿A dónde? ¿Cómo? Firmame esto. ¿Saben la cantidad de expedientes que me llegan? No, yo no. Yo termino el 10 de diciembre, chao gobierno provincial, don Paco Pérez, que me llamó, él me llamó, y ahora se termina el 10 de diciembre. Y seguiremos en la gestión territorial, y bueno, me parece que esa va a ser la tarea. Bien, tenemos referentes de los premios internacionales. También lo dijimos acá, nuestro amigo Ferran de Cataluña. Bueno, hola a todos. Me llamo Ferran y vengo de Cataluña. La verdad que no me identifico mucho con la nacionalidad. La verdad que no me identifico demasiado con una nacionalidad española. Yo soy catalán, no tan español. Entonces, por ahí me ha hecho pensar la reflexión que hacían un poco antes sobre los medios de comunicación, en el sentido de que en lo que es el territorio español llegan noticias bastante distorsionadas de lo que ocurre en Latinoamérica, en el sentido de que los procesos que suceden en este continente se vive, bueno, prácticamente como si fueran procesos dictatoriales, ¿no? Y eso es... Entonces lo que quería explicar era que esa visión a veces es un poco distorsionada. Las noticias que nos llegan desde un lado y otro del Atlántico son diferentes cuando las puedes hablar entre las personas y cuando te llegan a través de las corporaciones mediáticas, ¿no? Entonces yo comentaba que estos procesos que se dan ahora mismo en Latinoamérica allá son entendidos porque llegan a través de la prensa internacional capitalista básicamente como regímenes dictatoriales que cortan la libertad de expresión y que van contra la voluntad del pueblo, ¿no? Entonces, de la misma manera, yo cuando escuchaba lo que decían me sentía identificado por ese desde España. Aquí pasó. España es un país que también sufrió muy duramente una dictadura fascista que duró 40 años, llevada adelante por el dictador, el general Francisco Franco, que dejó 1 millón de personas entre asesinadas y exiliadas. Con lo que creo que en España se conoce también bastante bien lo que significa un golpe de Estado y la represión. Como os digo, fueron 40 años de asesinatos y de persecución. Yo personalmente tengo familiares que tuvieron que exiliarse a Argentina, y en concreto mi tío abuelo, Lorenzo Vallés, tuvo que exiliarse en Mar del Plata, aquí a cabo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente hacer esa reflexión alrededor de lo que es
las dictaduras, lo que tenemos en común los dos países, y que España también es un país que ha sufrido y está sufriendo mucho hoy día una crisis económica durísima, que hace que de nuevo muchas personas tengan que exiliarse, no por razones políticas, pero sí por razones más bien económicas, sociales. Entonces, bueno, y creo que la clave está un poco en lo que decíamos, ¿no? En esa comunicación que muchas veces nos llega simplemente por las corporaciones mediáticas y no nos entendemos entre las personas. Por eso este encuentro puede estar bueno para aclarar algunas cosas y para que, bueno, se rompa un poco esa dinámica que tiene que ver con el dinero, con el consumo, etcétera, ¿no? Y si tuviera que lanzar alguna pregunta o algún comentario, yo le preguntaría aquí a María, a ver si durante el tiempo en el que ella buscó a sus familiares, si también entabló algún tipo de contacto con el Estado español, si está en contacto con las asociaciones de memoria histórica que en España aún hoy en día tratan de recuperar a sus familiares asesinados, están en fosas comunes. Ha habido un proceso en España constante de paralizar cualquier intento de búsqueda. Si por ahí ha hecho algún contacto, si se solidariza también con lo que sucedió ahí, básicamente para ver si hubo esa relación entre dos países que han sufrido pues, aspectos en este sentido muy, muy similares. Y sí, las madres en Buenos Aires son las que más han tenido contacto con madres de otros países como España, Italia, también Suecia, Francia, que fueron países también que se portaron bastante bien con los exiliados argentinos. Ellas sí han tenido mucho contacto con organizaciones de allá, de gente que ha sufrido, incluso han viajado muchas veces y han estado reunidas con las madres que tenían los hijos presos y todo. Ahora nosotros acá, bueno, estábamos informadas de todo eso, pero no hemos viajado allá. Las madres de Buenos Aires sí, pero somos el mismo organismo, así que lo único que no hemos tenido la oportunidad de viajar, pero hemos estado solidarizándonos con todo lo que pasaba. Ana María Domínguez, buenas noches. Buenas noches. Soy Patricia, mi nombre es Mapuche Esquimei, y el tema es decirles acá a mi hermano español que aunque yo sea mapuche y hemos sufrido dentro de la colonia de la conquista un gran genocidio muy parecido a la dictadura, a las dictaduras que hemos tenido en el país, pero ustedes también han tenido un gran sufrimiento sobre torturas parecidas a las nuestras, ¿no? Empalamiento a nuestros hermanos, Tupac Amaru destrozado por caballos, exclusión, desarraigo, ¿no? Creo que tenemos cosas en común. Entonces leía yo grande patria o patria grande. Entonces entre todos los que tenemos cosas en común, ¿no? Que a pesar de que acá el compañero venga de España y que viene de un país que supuestamente diríamos son los que nos conquistaron hace mucho tiempo, pero no, después pasaron los años, vieron cambios, procesos, tenemos cosas en común, tenemos dolores, tristezas, y nos une el dolor, el sufrimiento, las desapariciones, las muertes. En mi familia tengo mi tío desaparecido y torturado por los carabineros, y mi abuelo también, por ser mapuche. Mi padre excluido de la escuela, excluido del registro civil, ¿no? Le cambiaron el nombre. Cuando él fue al registro civil le cambiaron el nombre porque no le aceptaban los nombres mapuche, a mí también. Entonces creo que nos tenemos que unir y hacer la patria grande entre todos los que tenemos cosas en común y los que no tenemos, y como decía acá el compañero, hacer territorialidad, ¿no?
trabajar en eso, en lo social, estar aunque no tengamos un lugar en el sistema, digamos, en el sistema formal, ¿sí? Porque muchas veces fuera de lo formal está a veces la patria grande que tenemos que construir entre todos. Bueno, eso, y muchas gracias. Así es. Y los pueblos originarios han sufrido muchísimo, desde, qué sé yo, don Julio Argentino Roca le quitó las tierras a los pueblos originarios en el sur y se los entregó al bisabuelo de Martínez de O, y ahí empezó la fortuna de estos sinvergüenzas, y hasta el día de hoy no hay derecho, ¿no? No hay derecho. ¿A cuántos personas de los pueblos originarios tuvieron que matar para robarle? Y no fueron las únicas, porque a él, al bisabuelo de Martínez de O, le entregó 2.500.000 hectáreas, creo, y era todo de pueblo originario, y a otros más también, igual que a los ingleses que vinieron y mataron a toda esa gente para... Sí, no, si uno se pone a leer la historia no se termina nunca, es tremendo, es tremendo. María, bueno, María José mi nombre, sabes que vengo de Derechos Humanos del municipio. Agradecerte que puedas estar presente acá en nuestro querido departamento de San Martín. Que sepas que contás con un intendente, Jorge Jiménez, que te acompaña en esta lucha a través de la creación de esta área, junto a Valeria Coria, que han tenido el compromiso de hacerlo. Sabemos que en los recovecos de nuestro querido departamento pueden haber nietos que encontrarán como muchos vecinos en una primera puerta, que es el municipio. Y preguntarte si crees que es importante que el resto de los municipios que no cuentan con este tipo de espacios lo generen. ¿Cómo? Si te parece que si es importante que los municipios creen áreas de derechos humanos. Y lógico, es importantísimo, porque esto no se tiene, como hemos dicho y repetimos siempre a las madres, esto no se tiene que olvidar en ningún lado, y mientras más lugares que haya sobre este tema, mucho mejor, porque también lo que pasa es que en estos departamentos muchas veces no han sabido lo que pasa, porque todos nosotros no hemos andado más que todo en las ciudades, porque tampoco hemos tenido los medios para andar visitando lugares, y es muy importante. Nosotros muchas veces van a la plaza. El otro día fue un grupo de chicas de San Carlos, y allá hay una madre en San Carlos, pero no sabían de qué se trataba, que por qué andábamos con el pañuelo ahí más. Y bueno, y les explicamos, y esa es la tarea que ahora cumplimos. Entonces es muy importante, porque esas chicas van a su lugar y lo comentan con las compañeras, con esto, entonces así se va sabiendo lo que han ocultado durante tantos años. Y también hay municipios que no quieren saber nada, pero los que quieran formar gente en los derechos humanos es muy importante. Bien, Guille, una cosita voy a decir. Sí, por favor. Sí, comentarles un poco que el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia ha formado el Consejo de Derechos Humanos de la provincia, ¿sí? En el cual San Martín forma parte, porque el Ministerio de Desarrollo Social de alguna manera le ha dado la participación y quiere ir aumentando, ¿no? En esto me parece que es una política de Estado. Y también decirles esto, de que todos estos movimientos, estas decisiones vienen de una conductora que se llama Cristina Fernández de Kirchner. A ella respondemos. Vamos cerrando esta conferencia. Pido que nos levantemos todos y aplaudamos. Creo que ha sido excelente. ¿Te ayuda, María? Nosotros vamos cerrando el trabajo. Esta tarde estuvimos aquí en el auditorio del Instituto 9
001, sede de la radio, la FM de Latinoamérica de la provincia de Mendoza, una de las 4 radios del Proyecto Federal de Radios Socioeducativas aquí en la provincia. Estoy hablando de FM Cerritos de Tupungato, FM Vínculos de San Carlos, FM Latinoamérica de San Martín y la 90.3 FM de La Valle. Aquí cerrando esta transmisión, hicieron posible esto, estuvo Luz Coronel en la operación técnica y en la técnica de esta actividad, en la producción general Cecilia Restipo y Marcelo Orduzzi, les habla Guillermo Maesen, intentando las veces de moderador y conductor de esta primera experiencia en el trabajo de conferencia de prensa acá en nuestro instituto. Damos las gracias a nuestras autoridades que nos dieron el espacio muy amablemente y seguimos con la transmisión para el Proyecto Nacional de Radios Socioeducativas a nivel nacional. Gracias. ¡Felicitaciones, equipo! Bueno, gracias chicos a todos y que se repitan y propongan para traer cosas. No, traer este tipo de situaciones y de charlas que ya venimos repitiendo.